Bien, muchachos, pues hoy vamos a trabajar con el tema de los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí y deben pertenecer, al igual que los sinónimos, a la misma categoría gramatical, quiere decir al mismo campo semántico. Por ejemplo, antónimos de alegría pues son tristeza, depresión, melancolía, llanto, etc. Ahora bien, existen tres clases de sinónimos. Por ejemplo, los primeros son los antónimos graduales, que son las dos palabras se oponen de forma gradual. Hay otras palabras que significan lo mismo con diferente grado. Como ejemplo tenemos blanco y el antónimo sería negro, pero entre estos dos hay gris, entonces son los antónimos de forma gradual. El frío y caliente son los antónimos, pero entre frío y caliente hay templado, gélido, helado, tibio, etc. Entonces son antónimos graduales. Los antónimos complementarios. El significado de una elimina el de la otra, incompatibles entre sí, es decir, la afirmación de uno implica la negación del otro. Por ejemplo, si algo es legal, no puede ser ilegal. Es sí o no. Aquí, en este tipo de antónimos, no hay términos medios, no hay graduales. ¿Es medio legal o es medio ilegal? No. Aquí es sí o no. Es complementario de uno o de otro. Los antónimos recíprocos designan una relación desde el punto de vista opuesto. No se puede dar el uno sin el otro. Por ejemplo, comprar y vender. O se compra o se vende. Para que alguien venda una cosa, otro tiene que comprarla. Si uno no compra, el otro no vende, pero no se puede comprar algo si alguien no lo vende. ¿Está claro? Bien, vamos a ver formación de antónimos por prefijación. Tenemos los primeros, que el número 1 es cuando se antepone a una palabra un prefijo que significa negación, falta o ausencia. Entre los prefijos más usados tenemos a, contra, des, dis, anti, im, in. Por ejemplo, si decimos la palabra decir, su antónimo es contradecir. Aquí me faltó escribir la palabra decir, pero entonces es su antónimo, el antónimo de la palabra decir es contradecir. Si tengo la palabra moral y le pongo, quiero hacer el antónimo por prefijación, le agregamos la palabra a, la letra A, y entonces ya es amoral, o si le ponemos el prefijo in, es inmoral. La palabra previsto, le pongo el prefijo im y es imprevisto. La palabra acción, le coloco el prefijo in y es inacción. La palabra aéreo, si le coloco el prefijo anti, entonces es antiaéreo. Tenemos otros dos antónimos, que es cuando por prefijación, cuando se antepone a una palabra la preposición de, se forma el antónimo. Por ejemplo, mérito, el antónimo es demérito. La palabra crecer, entonces le ponemos la preposición de y es decrecer. Eficiente, la preposición de y entonces es deficiente. La palabra formar, le pongo la preposición de y entonces el antónimo es deformar.
Los antónimos, el número 3 de antónimos por prefijación son cuando ciertas palabras que comienzan con R forman sus antónimos anteponiendo la partícula IR. Por ejemplo, si pongo racional y le pongo la partícula IR, es irracional. La palabra regular con la partícula IR es irregular. La palabra reflexivo, si le agrego IR, entonces es irreflexivo. Para poder saber los antónimos es muy importante, primero, conocer lo siguiente. Identificar la palabra principal. Saber su significado. Si no sabemos el significado de la palabra que le vamos a poner el antónimo, de nada nos va a servir, porque puede ser que pongamos el antónimo incorrecto. Número 3 es tener claro cuáles son los sinónimos de la palabra principal. Los sinónimos son las palabras que son similares, que significan casi lo mismo. Para poder tener un antónimo es necesario saber o tener claro cuáles son los sinónimos de la palabra principal. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tengo la palabra número 1 que es displicencia. Obvio, no sé qué significa la palabra displicencia. Entonces me voy al diccionario y busco. Y dice displicencia, actitud indiferente de desagrado hacia algo o alguien. Puede ser que en este ejercicio tengamos algunas palabras que no conocemos. Para poder identificar cuál es el antónimo de la palabra displicencia y no conozco algunas palabras de aquí, pues entonces voy a tener que recurrir al diccionario a buscar cada una de las palabras que no conozco. Un sinónimo, fíjense bien, sinónimo de displicencia significa que no estoy a gusto, que no me agrada, etc. Pero también un opuesto, un antónimo, pueden ser las palabras fervor, anhelo, esfuerzo y simpatía. Ninguna de estas palabras las tengo aquí, pero entonces, ¿cómo voy a identificar el antónimo de la palabra displicencia? Si ninguna de las que les acabo de decir es la correcta, la que tengo aquí, pues entonces, como ya busqué el significado en el diccionario, pues entonces voy a ver que el antónimo de la palabra displicencia es la palabra acato. ¿Sale? Ok, vamos a ver otro ejercicio. Es la palabra explícito. Aquí la vamos a ver por prefijación con las letras EX. Por prefijación dice fuera de algo, que dice la palabra explícito, quiere decir que es entendible. Entonces quiero ver cuál es el antónimo de la palabra explícito, que puede ser irreal, concreto, ideal, oculto, tácito. Si pongo aquí que explícito quiere decir que es entendible, el antónimo puede ser oculto. ¿Sí? Que está oculto, que no está explícito. ¿Está claro? Ok. Bien. Aquí hay otro ejercicio, también por prefijación. Anarquía. Y ustedes van a buscar, por favor, cuáles son el antónimo de la palabra anarquía, buscando, o si ya tienen claro cuáles son los antónimos, los significados de estas 5 palabras que tenemos aquí, entonces ya fácilmente me pueden decir cuál es el antónimo de la palabra anarquía. ¿Ok? Como actividad, como tarea, van a copiar las diapositivas en su cuaderno y van a buscar el antónimo de las siguientes palabras. Cumbre, decrecer,
Heliogábalo, Tácito, diestro, y Verecundo, taciturno y lícito. ¿Ok? Y bueno, pues van a mandar sus tareas al correo. Nos vemos en la próxima. Si tienen alguna duda, con mucho gusto nos vemos por WhatsApp personal. Que estén bien, muchachos. Cuídense mucho. Hasta pronto.